Nueva York, diciembre de 1926. Una cuadrilla de demolición se reúne en la esquina de la Quinta Avenida y la calle 57. Su objetivo, la residencia privada más grande jamás construida en Manhattan. 130 habitaciones ocupando una manzana entera. La antigua morada de Cornelius Vanderbilt II, nieto del comodoro que forjó el imperio ferroviario estadounidense. La mansión había permanecido en pie durante 45 años, un castillo renacentista francés trasplantado a suelo americano. Muros de piedra caliza, detalles tallados en cada superficie, interiores bañados en pan de oro y mármol. El tipo de casa que proclamaba riqueza con tal potencia que se escuchaba desde calles enteras. Ahora estaba por caer. No por incendio ni fallo estructural, porque nadie la quería. Porque la familia no podía afrontar los $30,000 anuales de impuestos, porque el mundo que construyó tales casas había terminado. La Edad Dorada comenzó en la década de 1870, cuando fortunas industriales crearon una nueva clase de aristócratas americanos, magnates del ferrocarril, barones del acero, monopolistas del petróleo, hombres que edificaron palacios en la Quinta Avenida para rivalizar con la realeza europea, que organizaban fiestas que costaban cientos de miles, que coleccionaron arte, casaron a sus hijas con nobles europeos y vivieron vidas de opulencia que la mayoría de los estadounidenses apenas podía imaginar. Para la década de 1920, todo había terminado. Las mansiones fueron demolidas para dar paso a tiendas departamentales y edificios de apartamentos. Las fortunas fueron gravadas con impuestos. El sistema social que lo sostenía colapsó bajo el peso de la guerra mundial, las reformas progresistas y los valores estadounidenses cambiantes. Esta es la historia de cómo terminó la Edad Dorada. No con un solo evento, sino con décadas de presión desde movimientos laborales, periodistas, políticos y la realidad económica. Un mundo construido sobre la desigualdad no pudo sobrevivir cuando la gente en la base decidió que había tenido suficiente. Comencemos con la bola de demolición. La mansión Vanderbilt ocupaba el bloque completo entre la Quinta Avenida y Madison, entre las calles 57 y 58. 130 habitaciones distribuidas en múltiples pisos. Era, por cualquier medida, la casa privada más grande jamás construida en la ciudad de Nueva York. Cornelius Vanderbilt II la había construido en 1882. No el comodoro Vanderbilt original que hizo la fortuna, sino su nieto. Para cuando el joven Cornelius alcanzó la edad adulta, el apellido Vanderbilt significaba ferrocarriles, lo cual significaba dinero incalculable. La casa reflejaba esa riqueza. Diseñada por George Brown Post, uno de los arquitectos líderes de Nueva York, costó más de $3 millones construirla, equivalente a más de 90 millones hoy. El exterior era de estilo castillo francés, muros de piedra caliza, techos empinados, ornamentación tallada cubriendo cada superficie. Parecía algo trasplantado del Valle del Loira. El interior era aún más elaborado. Un salón principal se elevaba 3 pisos, con paneles de roble tallado y ventanas de vidrio emplomado. El salón de baile podía acomodar cientos de personas. Una biblioteca de 2 pisos albergaba libros raros. El comedor sentaba a docenas bajo techos dorados. Cada habitación competía por superar a las demás en mármol, pan de oro, maderas exóticas y detalle artístico. Cornelius II murió en 1899 a los 55 años, supuestamente por exceso de trabajo administrando los intereses ferroviarios familiares. Su viuda, Alice, continuó viviendo en la mansión. Mantuvo la casa, el personal, las obligaciones sociales que venían con ser una Vanderbilt. Las fiestas continuaron, los bailes, las cenas, la mansión permaneció como centro de la sociedad neoyorquina. Pero las cosas estaban cambiando. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial, la economía de mantener tales casas se había vuelto difícil. Los impuestos a la propiedad subieron mientras la ciudad valoraba estos palacios a su valor real. Los costos del personal aumentaron cuando los sirvientes exigieron mejores salarios. Calefacción, mantenimiento, reparaciones, todo requería gasto constante. La guerra aceleró los cambios. La escasez de sirvientes hizo casi imposible mantener grandes plantillas.
Los hombres jóvenes que hubieran sido lacayos y mayordomos estaban peleando en Francia. Las mujeres jóvenes que hubieran sido sirvientas encontraron trabajo de fábrica mejor pagado. El mundo social que giraba alrededor del entretenimiento elaborado comenzó a sentirse anticuado, incluso de mal gusto, cuando tantos morían en el extranjero. Alice Vanderbilt vivió en la mansión hasta 1926. Para entonces tenía más de 80 años. La casa se había vuelto demasiado grande para una anciana, incluso con sirvientes. El vecindario también estaba cambiando. Los edificios comerciales estaban reemplazando otras mansiones. La Quinta Avenida se estaba volviendo menos residencial, más distrito comercial. Cuando Alice murió, sus herederos enfrentaron una decisión: quedarse con la casa o venderla. Solo los impuestos a la propiedad eran $30,000 anuales. Suma calefacción, electricidad, mantenimiento básico, personal mínimo, y los costos de mantenimiento excedían los $100,000 por año. Para justificar esos gastos, alguien necesitaría realmente vivir allí. Vivir allí significaba emplear de 30 a 50 sirvientes. Eso significaba otros 100,000 o más en salarios anuales. Nadie en la familia quería la carga. La generación más joven de Vanderbilts prefería casas más pequeñas o apartamentos con comodidades modernas. Tenían fincas campestres para retiros de fin de semana. No necesitaban un palacio urbano que devoraba dinero. La mansión salió al mercado. El precio era $7 millones por el terreno y el edificio. No apareció ningún comprador que quisiera una residencia privada. La ubicación era demasiado valiosa para eso. Este era un bien raíz comercial de primera en el corazón de Manhattan. Bergdorf Goodman, la tienda departamental de lujo, compró la propiedad. Querían el terreno. El edificio era irrelevante, excepto como obstáculo a remover. En 1927, las cuadrillas de demolición llegaron. Comenzaron por la parte superior, removiendo las tejas del techo, luego los pisos superiores, trabajando hacia abajo. Salvaron materiales donde fue posible: la fachada de piedra caliza tallada, las repisas de mármol, los paneles de roble. Algo se guardó y vendió a coleccionistas. La mayoría fue a vertederos. Los neoyorquinos observaron la demolición con sentimientos encontrados. Algunos lamentaron la pérdida de un hito, otros lo vieron como progreso inevitable. La mansión representaba una era que se sentía cada vez más distante. 45 años antes, cuando fue construida, Estados Unidos no tenía impuestos sobre la renta, ni regulaciones laborales, ni límites sobre cuán ricos podían volverse los adinerados. Ese mundo había desaparecido. La demolición tomó meses. Los periódicos la cubrieron regularmente. Las fotografías mostraron la mansión gradualmente reducida a escombros. La fachada del castillo, con agujeros donde habían estado las ventanas. Habitaciones interiores expuestas al cielo. La gran escalera llevando a ninguna parte. Finalmente, solo un lote vacío donde una de las casas más grandes de Estados Unidos había estado. Bergdorf Goodman construyó una nueva tienda en el sitio, estilo Art Deco, moderno, líneas limpias y grandes ventanas de exhibición. El nuevo edificio anunciaba un conjunto diferente de valores: comercio sobre aristocracia, eficiencia moderna sobre exceso de la Edad Dorada, acceso para clientes en lugar de exclusividad para los pocos ricos. La mansión Vanderbilt no fue la primera en caer. Para 1927, varios otros palacios de la Quinta Avenida ya habían sido demolidos. Pero era la más grande y simbólica. Cuando la casa más grande construida por una de las familias más ricas de Estados Unidos no pudo sobrevivir, confirmó lo que muchos sospechaban: la Edad Dorada había verdaderamente terminado. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué fuerzas destruyeron un sistema social y económico que había parecido tan permanente apenas décadas antes? Para entender el final, necesitamos entender el principio. ¿Cómo comenzó la Edad Dorada? ¿Qué creó el mundo donde familias como los Vanderbilts podían construir palacios mientras los trabajadores morían del hambre? La respuesta comienza 50 años antes, en las secuelas del conflicto más sangriento de Estados Unidos. La Guerra Civil terminó en abril de 1865. 4 años de lucha habían matado a más de 600,000 hombres. El sur yacía devastado. El norte había ganado. Pero la victoria trajo nuevas preguntas.
¿Qué tipo de país se convertiría Estados Unidos? La respuesta llegó sobre rieles. Antes de la guerra, Estados Unidos había sido una colección de economías regionales. El noreste fabricaba bienes, el sur cultivaba algodón, el oeste estaba mayormente vacío. El transporte entre ellos era lento y costoso. Los canales ayudaban, pero se congelaban en invierno. Los caminos eran terribles. Mover bienes cualquier distancia tomaba semanas o meses. La guerra cambió eso. Ambos lados habían usado trenes extensivamente para propósitos militares. El norte especialmente había demostrado cómo el ferrocarril podía mover tropas y suministros más rápido de lo que nadie pensaba posible. Los generales que entendían logística ganaban batallas. Logística significaba trenes. Después de la guerra, ese conocimiento militar se convirtió en oportunidad civil. Si los trenes podían mover ejércitos, podían mover cualquier cosa: grano, ganado, acero, carbón, personas. El país solo necesitaba vías conectando todos los lugares entre sí. En 1869, algo extraordinario sucedió. Dos compañías construyendo desde direcciones opuestas se encontraron en Utah. La línea transcontinental estaba completa. Ahora podías viajar de Nueva York a San Francisco completamente en tren. Lo que había tomado 6 meses en vagón, ahora tomaba 6 días. El impacto fue inmediato y enorme. De repente, el oeste ya no estaba aislado. Los granjeros podían enviar trigo a ciudades del este. Los rancheros podían mandar ganado a los corrales de Chicago. Los mineros podían mover mineral a las fundiciones. Pueblos surgieron a lo largo de los ferrocarriles. La pradera vacía se convirtió en tierras de cultivo. El país ya no era regiones separadas, era un mercado integrado. Construir todas esas líneas requería capital enorme. Más dinero del que cualquier individuo podía proporcionar. Así que las compañías vendieron acciones y bonos a inversionistas. Esos inversionistas hicieron fortunas cuando las empresas tuvieron éxito, y algunos individuos ganaron control de múltiples compañías ferroviarias, creando redes que abarcaban estados. Cornelius Vanderbilt, el Comodoro, fue el primero en entender verdaderamente lo que significaba la consolidación ferroviaria. Había comenzado con barcos de vapor, haciendo una fortuna en transporte marítimo. En la década de 1860 se metió en trenes, no construyendo nuevas líneas, sino comprando las existentes y conectándolas en un sistema. Para la década de 1870, Vanderbilt controlaba el New York Central, que conectaba la ciudad de Nueva York con Chicago. También controlaba líneas a Buffalo, a Albany, a docenas de otras ciudades. Su sistema movía carga y pasajeros más eficientemente que competidores más pequeños. Eficiencia significaba ganancias. Las ganancias hicieron de Vanderbilt uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Cuando murió en 1877, su fortuna se estimaba en más de $100 millones. En dinero de hoy, eso es más de 2.000 millones. La fortuna estadounidense más grande hasta ese punto. Dejó la mayor parte a un hijo, William, quien demostró ser aún mejor multiplicando la riqueza familiar. Pero los trenes eran solo una oportunidad. La red ferroviaria en expansión creó demanda para otras industrias. Las vías necesitaban acero, mucho acero. Millas y millas de riel de acero constantemente desgastándose y necesitando reemplazo. Andrew Carnegie vio esa oportunidad. Un inmigrante escocés que comenzó como operador de telégrafo, Carnegie ascendió en la administración ferroviaria. Aprendió cómo operaba el negocio, qué necesitaba, dónde estaban los cuellos de botella. En la década de 1870, cambió del transporte a la producción de acero. Construyó molinos masivos alrededor de Pittsburgh, instalaciones que usaban la tecnología más nueva, el proceso Bessemer, que podía producir acero más rápido y barato que métodos antiguos. Los molinos de Carnegie funcionaban eficientemente, produciendo cantidades enormes a menor costo que los competidores. Carnegie no solo hacía acero, controlaba cada paso del proceso. Compró minas de mineral de hierro en Minnesota, compró minas de carbón en Pensilvania, compró barcos para transportar mineral a través de los Grandes Lagos, compró líneas ferroviarias para mover materiales a sus molinos. Esta integración vertical significaba que no dependía de nadie más. Cada dólar que podía extraerse del negocio del acero permanecía en el sistema Carnegie. Para la década de 1880, Carnegie Steel dominaba la producción estadounidense. Las ganancias de la compañía eran asombrosas. Carnegie mismo estaba acumulando riqueza que rivalizaba con los Vanderbilts. Luego estaba el petróleo, una industria nueva que apenas existía antes de la Guerra Civil.
En 1859, el primer pozo petrolero comercial había sido perforado en Pensilvania. Inicialmente, petróleo significaba queroseno para lámparas, un reemplazo para el costoso aceite de ballena. Ese mercado por sí solo era sustancial. John D. Rockefeller entendió algo que otros perdieron. El dinero no estaba en perforar para petróleo, demasiado arriesgado. Los pozos salían secos o producían demasiado e inundaban el mercado, estrellando los precios. El dinero estaba en refinación y distribución. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870. La compañía compraba crudo de perforadores, lo refinaba en queroseno y lo vendía a distribuidores. Rockefeller negoció acuerdos secretos con compañías ferroviarias para mejores tarifas de envío. Socavó a competidores en precio hasta que quebraron o le vendieron. Compró refinerías competidoras, combinándolas en una operación masiva. Para 1882, Standard Oil controlaba aproximadamente el 90% de la refinación estadounidense. Era un monopolio en todo menos en nombre. En realidad era un monopolio también en nombre. Rockefeller organizó sus participaciones como un trust, una estructura legal que le permitía controlar múltiples compañías mientras técnicamente las mantenía separadas. El trust hizo de Rockefeller el hombre más rico de Estados Unidos, más rico de lo que Vanderbilt había sido, más rico que Carnegie. Según algunas estimaciones, en su apogeo, la riqueza de Rockefeller equivalía a más de 400.000 millones en dólares de hoy, el estadounidense más rico de la historia. Estos tres hombres, Vanderbilt, Carnegie, Rockefeller y otros como ellos, crearon concentraciones de riqueza sin precedentes. La velocidad fue notable. Vanderbilt construyó su fortuna en 2 décadas, Carnegie en una, Rockefeller aún más rápido. Lo hicieron en un ambiente con casi ninguna regulación. No existió impuesto sobre la renta hasta 1913. No hubo leyes antimonopolio hasta 1890. No hubo leyes laborales protegiendo trabajadores. No hubo requisitos para seguridad en el lugar de trabajo. No hubo límites en horas de trabajo. Las compañías podían hacer esencialmente lo que quisieran. Los trabajadores no tenían protecciones. Si te lesionabas en el trabajo, ese era tu problema. Si te despedían, no tenías recurso. Si te cortaban el salario, o lo aceptabas o renunciabas. Desempleo significaba destitución. No había red de seguridad. No había bienestar. No había seguro de desempleo. Trabajabas o morías de hambre. Esta combinación, crecimiento industrial masivo más cero regulación, creó fortunas más rápido que cualquier era previa en la historia. Pero también creó desigualdad en una escala que Estados Unidos nunca había visto. El 1% superior poseía más que el 90% inferior combinado. Los ricos vivían en palacios. Los pobres vivían en viviendas precarias sin plomería ni calefacción. El término varón ladrón fue acuñado para describir a estos industrialistas. Los críticos argumentaban que habían robado sus fortunas mediante monopolio, corrupción y explotación de trabajadores. Los defensores los llamaban capitanes de industria, argumentando que habían construido la infraestructura que hizo de Estados Unidos una potencia económica. Ambas descripciones tenían verdad. Estos hombres habían construido redes ferroviarias, molinos de acero y refinerías de petróleo que transformaron el país. La producción industrial estadounidense se disparó. Las ciudades crecieron. Los niveles de vida subieron para muchos. Pero los beneficios se distribuyeron desigualmente. Muy desigualmente. Los hombres en la cima acumularon riqueza más allá de toda medida mientras los trabajadores luchaban. Y esos hombres en la cima necesitaban algún lugar donde vivir, algún lugar que anunciara su éxito, algún lugar que los separara de la gente ordinaria. Necesitaban mansiones. Y la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York se convirtió en el lugar para construirlas. Solo el dinero no te convertía en parte de la alta sociedad de la Edad Dorada. Los Vanderbilts lo aprendieron por las malas. Cuando William Henry Vanderbilt, hijo del comodoro, intentó entrar en los círculos de élite de Nueva York en la década de 1870, encontró puertas cerradas. Su familia tenía 100 millones, poseían ferrocarriles, ejercían enorme poder económico. Nada de eso importaba. Las viejas familias de Nueva York consideraban a los Vanderbilts nuevos ricos, dinero nuevo, común. El comodoro había comenzado como operador de transbordador. Ese olor a trabajo, a comercio, a ensuciarse las manos, nunca se lavó del todo.
Los Vanderbilts necesitaban a alguien que los legitimara, alguien que controlara el acceso a los escalones superiores, alguien cuya aprobación significara aceptación. Esa persona era Caroline Sherman Horne Astor. La señora Astor, como siempre se la llamaba, venía de riqueza vieja de Nueva York. Los Sherman Hornes habían sido prósperos desde tiempos coloniales. Tierra, comercio, banca. Los tipos respetables de fortunas que se acumulaban lentamente a lo largo de generaciones. Cuando Caroline se casó con William Backhouse Astor Jr. en 1853, se unió a otra familia establecida. Los Astor habían hecho su fortuna en el comercio de pieles y bienes raíces de Manhattan, lo suficientemente antigua para ser respetable, lo suficientemente rica para ser poderosa. Para la década de 1870, Caroline había decidido que alguien necesitaba definir la élite de Nueva York. Demasiados millonarios nuevos estaban apareciendo. Dinero del ferrocarril, dinero del petróleo, dinero del acero. Toda esa nueva riqueza amenazaba con abrumar a las familias antiguas. Sin guardianes, cualquiera con dinero podría reclamar posición. Ella se nombró guardiana a sí misma. Y reclutó ayuda. Ward McAllister era un sureño que había hecho dinero en California y se retiró a Nueva York con ambiciones. Tenía gustos refinados, experiencia de viaje europeo y tiempo para dedicar a planear entretenimientos elaborados. Se convirtió en el secretario, asesor y ejecutor de Caroline. Juntos crearon estructura, reglas, un sistema que separaba lo aceptable de lo inaceptable. Primero vino el concepto de los 400. McAllister supuestamente acuñó el término en 1888, aunque Caroline había estado operando sobre el principio durante años. La idea era simple. El círculo íntimo de Nueva York consistía en exactamente 400 personas, no más. Ese número supuestamente reflejaba la capacidad de su salón de baile en 840 de la Quinta Avenida. El número real era arbitrario. Lo que importaba era la exclusividad. Al definir la membresía como un número fijo, Caroline y McAllister hicieron valiosa la inclusión. Si solo 400 personas contaban, entonces ser una de esas 400 lo significaba todo. ¿Cómo se ganaba entrada? Caroline decidía. Punto. No había proceso de solicitud. No había criterios objetivos. Ella simplemente determinaba quién pertenecía y quién no. Su aprobación otorgaba acceso. Su desaprobación significaba exclusión permanente. Las familias de dinero antiguo eran automáticamente incluidas. Los Livingston, los Stuyvesant, los Rhinelander. Familias que habían sido ricas desde antes de la Revolución. Eso le daba una base de tal vez 50 a 75 familias que consideraba legítimas. Los espacios restantes iban a familias de dinero nuevo que demostraran ser aceptables. Demostrarte significaba mostrar comportamiento apropiado durante periodos extendidos. Significaba tener las conexiones correctas, los matrimonios correctos, el gusto correcto. Y lo más importante, significaba que a Caroline le agradaras. Los Vanderbilts, a pesar de su riqueza, lucharon durante años. El comodoro era demasiado tosco, demasiado abiertamente involucrado en negocios, demasiado dispuesto a pelear públicamente con competidores. Caroline lo encontraba vulgar. Su hijo William era más refinado, pero aún asociado con el comercio. No fue hasta que la esposa de William, Alba, forzó el asunto que los Vanderbilts ganaron entrada. En 1883, Alba organizó un baile de disfraces tan elaborado, tan costoso, tan magníficamente excesivo que Caroline no pudo ignorarlo. El baile costó más de $200,000, equivalente a más de 6 millones hoy. 1,200 invitados, disfraces elaborados, la casa decorada de arriba abajo. Era una declaración. Los Vanderbilts habían llegado. Le gustara o no a Caroline, ella asistió. Una vez que aceptó a los Vanderbilts, otros siguieron. La familia finalmente era legítima. Este sistema requería mantenimiento constante. Caroline celebraba recepciones regulares durante la temporada, que iba de noviembre a principios de primavera. Organizaba cenas, asistía a la ópera en su palco permanente. Veraneaba en Newport, Rhode Island, donde mantenía corte en su cottage, Beechwood. La temporada operaba en horarios estrictos. El lunes era noche de ópera. Todos los que importaban asistían a la ópera metropolitana, no para escuchar música, sino para ser vistos. Los palcos estaban organizados por estatus. El palco de Caroline estaba en el primer nivel, la mejor ubicación.
Desde allí podía observar toda la casa, notando quién asistía y con quién. Las tarjetas de visita eran esenciales. Las damas dejaban tarjetas al visitar. No estar en casa significaba dejar tu tarjeta en una bandeja de plata que sostenía el mayordomo. Las tarjetas mismas transmitían mensajes. Una esquina doblada significaba que habías llamado en persona, en lugar de que tu lacayo la dejara. Diferentes días estaban designados para recibir llamadas. El martes podría ser el día en casa de Caroline. Llamar el martes significaba que te recibiría. Llamar el miércoles significaba que no lo haría. Las mujeres jóvenes hacían su debut durante bailes cuidadosamente orquestados. Las presentaciones de debutantes introducían hijas a la alta sociedad, marcándolas como elegibles para matrimonio. Los eventos más importantes ocurrían en los bailes de Caroline. Ser invitado significaba que tu familia había llegado. No ser invitado significaba que no existías. Los hombres tenían reglas ligeramente diferentes. El éxito en negocios por sí solo no era suficiente. Necesitabas las membresías de club correctas: el Union Club, el Metropolitan Club, el Knickerbocker Club. Estos clubes proporcionaban espacios donde hombres ricos se reunían, hacían negocios y reforzaban lazos. La membresía requería patrocinio de miembros existentes. Una bola negra podía excluirte permanentemente. Todo el sistema estaba diseñado para prevenir movilidad. Caroline y su círculo querían preservar su posición en la cima. Al crear reglas elaboradas y rituales, al hacer que la aceptación requiriera su aprobación personal, ella aseguró que el dinero nuevo no pudiera simplemente comprar su entrada. Tenían que ser admitidos. Pero el sistema tenía vulnerabilidades. Requería que el dinero nuevo se preocupara por la aceptación. La primera generación de varones ladrones a menudo no lo hacía. El comodoro Vanderbilt supuestamente no le importaba lo que Caroline pensara. Tenía dinero y poder. Eso era suficiente. La segunda generación se preocupaba más. William Vanderbilt y especialmente su esposa Alva querían aceptación. Sus hijos se casarían con las familias establecidas. La posición importaba para conexiones de negocios, para prospectos matrimoniales, para cómo era percibida la familia. La tercera generación se preocupaba más que nadie. Para la década de 1890 y 1900, los jóvenes Vanderdils, Astors y otros herederos ricos crecieron asumiendo que pertenecían a la cima. Nunca habían conocido nada más. La estructura parecía natural y permanente. Caroline mantuvo su posición hasta su muerte en 1907. Para entonces era anciana, cada vez más confundida, pero aún reconocida como árbitro del gusto. Después de su muerte, otras intentaron reclamar su papel. Ninguna tuvo éxito completamente. El mundo se fragmentó. Múltiples mujeres reclamaron autoridad. Las reglas se volvieron menos rígidas. Pero durante sus años pico, aproximadamente de 1875 a 1900, ejerció poder que el dinero por sí solo no podía comprar. Ella decidía quién importaba. Y las familias ricas construyendo mansiones en la Quinta Avenida, todas buscaban su aprobación. Esas mansiones eran declaraciones, anuncios de riqueza y gusto, intentos de probar valía. Y la Quinta Avenida se convirtió en el escenario donde esas declaraciones se representaban. En 1870, la Quinta Avenida por encima de la calle 50 estaba mayormente vacía. Algunas casas de piedra rojiza, algunos lotes baldíos, árboles, tranquilo, casi suburbano. El distrito residencial de moda se ubicaba más al sur, alrededor de Washington Square y la Quinta Avenida inferior. 20 años después, todo había cambiado. El tramo de la calle 50 a la 90 se había convertido en el bien raíz residencial más caro de Estados Unidos. Cuadra tras cuadra de mansiones de piedra caliza, castillos franceses, palacios renacentistas italianos, extravagancias Beaux-Arts. Cada uno más grande y elaborado que el siguiente. Esta era Vanderbilt Row, Carnegie Hill, Millionaire's Mile, la manifestación física de la riqueza de la Edad Dorada. Y surgió con velocidad notable. La transformación comenzó con los Vanderbilts. William Henry Vanderbilt, hijo del comodoro, la inició en 1879. Encargó una casa masiva de piedra rojiza en la Quinta Avenida y la calle 51. No satisfecho con una casa, construyó 3 residencias conectadas, una para él y su esposa, una para cada una de sus 2 hijas. Todo el complejo costó casi $2 millones.
Pero la piedra rojiza ya se sentía anticuada. El material realmente de moda era piedra caliza, blanca, elegante, más europea. Y el estilo de moda era francés, específicamente los castillos del Valle del Loira. No importaba que la nobleza francesa construyera esos castillos durante siglos, los millonarios estadounidenses los querían ahora, construidos en 2 años. Richard Morris Hunt se convirtió en el arquitecto de elección. Había estudiado en la École des Beaux-Arts en París, el primer estadounidense en hacerlo. Entendía la arquitectura francesa íntimamente. Más importante, entendía a sus clientes. Querían grandeza, querían impresionar, querían casas que anunciaran riqueza desde cuadras de distancia. Hunt entregaba. En 1883 diseñó una mansión para William Kissam Vanderbilt y su esposa Alva. La casa se levantó en la Quinta Avenida en la calle 52, justo enfrente de las casas de piedra rojiza de William Henry Vanderbilt. Era gótico francés, piedra caliza gris, techos empinados, ornamentación tallada en todas partes. Adentro había tapices medievales, vidrios emplomados, paneles de madera tallado importados de fincas europeas. La casa costó $3 millones. Otros 2 millones se destinaron a amueblar y decorarla. El castillo Vanderbilt estableció el patrón. De repente, cada millonario quería un palacio francés, o una villa renacentista italiana, o un hotel particulier Beaux-Arts, cualquier cosa europea, cualquier cosa que sugiriera siglos de cría aristocrática, incluso si la fortuna tenía menos de una década. La competencia arquitectónica escaló rápidamente. Si los Vanderbilts construyeron en la calle 52, los Astor construirían más grande en la 65. Si Carnegie encargó una casa en la 91, alguien más iría aún más al norte. Cada mansión intentaba superar a sus vecinos. Andrew Carnegie construyó su palacio entre las calles 90 y 91 en 1899. Había estudiado las otras mansiones cuidadosamente y decidió que todas eran demasiado ostentosas. La suya sería más simple, elegante, refinada. Aún costó más de $1 millón y ocupó un frente de cuadra completo. Simple era relativo. Henry Clay Frick, socio comercial de Carnegie y más tarde rival, construyó más abajo en la calle 70. Su mansión fue diseñada para eventualmente convertirse en museo. Frick ya estaba coleccionando pinturas de maestros antiguos. Quería una casa que las exhibiera apropiadamente. Arquitectura clásica, grandes galerías, iluminación perfecta. La casa abrió en 1914, justo cuando la era estaba terminando. Los Astor construyeron múltiples casas. La residencia de Caroline Astor en 840 de la Quinta Avenida era relativamente modesta comparada con palacios posteriores. Su hijo construyó más grande. Sus sobrinos construyeron aún más grande. La familia poseía propiedad arriba y abajo de la Quinta Avenida. Dinero Astor hecho en bienes raíces de Manhattan compraba bienes raíces de Manhattan que aumentaban de valor, generando más dinero para comprar más propiedad. El senador William Andrews Clark, quien había hecho una fortuna en la minería de cobre de Montana, construyó tal vez la mansión más excesiva de todas. 121 habitaciones, 4 galerías de arte, múltiples salones de baile. Costó $7 millones y tomó 7 años completarla, terminando en 1911. Los críticos la llamaron vulgar. A Clark no le importó. Tenía dinero y quería que todos lo supieran. El boom de construcción creó oportunidades para arquitectos, contratistas, decoradores y artesanos. Firmas europeas exportaban mármol por barco. Artesanos italianos venían a tallar detalles de piedra. Decoradores franceses instalaban paneles y muebles. Las mansiones se convirtieron en vitrinas de lujo importado. Construir uno de estos palacios no era rápido. 2 a 4 años era típico. Durante la construcción, los vecinos tenían que soportar ruido constante, corte de piedra, martilleo, vagones entregando materiales. La interrupción era inmensa, pero nadie se quejaba demasiado fuerte. Todos en la Quinta Avenida estaban construyendo o planeando construir. Las casas competían en detalles, cuyo salón de baile era más grande, cuya escalera de mármol era más impresionante,
cuya colección de arte era más valiosa. Los propietarios ricos trataban sus residencias como museos, daban tours a visitantes favorecidos, mostraban adquisiciones. Y los requisitos de personal eran asombrosos. Una casa con 30 a 50 habitaciones necesitaba 20 a 40 sirvientes mínimo. Mayordomo, ama de llaves, cocinero, múltiples lacayos, múltiples sirvientas, personal de cocina, choferes para los automóviles, mozos para los caballos, jardineros para cualquier jardín. Los sirvientes vivían dentro. Los pisos superiores usualmente contenían cuartos de personal. Habitaciones estrechas, muebles simples, totalmente separados de los espacios lujosos abajo. Los sirvientes usaban escaleras separadas. Se suponía que no debían ser vistos a menos que estuvieran activamente sirviendo. El sistema requería administración constante. El ama de llaves supervisaba al personal femenino. El mayordomo supervisaba al personal masculino. Todos respondían a la señora de la casa, quien supervisaba toda la operación. Los costos se extendían más allá de la construcción y el personal. Los impuestos a la propiedad subieron, mientras la ciudad valoraba estos palacios a su valor real. El seguro era costoso. Los costos de calefacción en invierno eran enormes. Estas casas tenían docenas de chimeneas, más sistemas de calefacción central temprana que quemaban carbón por toneladas. El mantenimiento era constante, los techos goteaban, la mampostería se agrietaba. La decoración interior requería actualización cada pocos años para mantenerse a la moda. Pero durante 2 décadas, aproximadamente de 1885 a 1905, la construcción continuó. Más mansiones, mansiones más grandes, mansiones más elaboradas. La Quinta Avenida se convirtió en un cañón de riqueza. Caminar por la avenida significaba pasar palacio tras palacio, cada uno anunciando la fortuna de su propietario. La concentración de riqueza en un área tan pequeña fue sin precedentes. Dentro de 20 cuadras vivían familias que valían cientos de millones colectivamente. Asistían a las mismas fiestas, sus hijos se casaban entre sí, se sentaban en las mismas juntas corporativas, moldeaban los negocios y las finanzas estadounidenses desde sus salones de la Quinta Avenida. La calle se convirtió en atracción turística. La gente caminaba o tomaba tranvías por la Quinta Avenida solo para mirar boquiabiertos las mansiones. Los domingos por la tarde, las aceras se llenaban de familias de clase media mirando casas que nunca podrían permitirse. Los residentes ricos los ignoraban o resentían la intrusión, pero no podían detenerlo. Estas eran casas privadas en calles públicas. Y toda la exhibición dependía de un sistema que parecía permanente. Los ricos permanecerían ricos, sus hijos heredarían y mantendrían estas casas. Las mansiones permanecerían durante generaciones como palacios europeos. Nadie construyendo estas casas en la década de 1890 imaginaba que dentro de 30 años la mayoría serían demolidas. Nadie pensó que el sistema podría colapsar, pero las fuerzas ya se estaban acumulando que destruirían todo lo que habían creado. Y esas fuerzas se estaban reuniendo en lugares que los residentes de la Quinta Avenida rara vez veían. En fábricas, en viviendas precarias, en periódicos, en movimientos políticos. La reacción contra el exceso de la Edad Dorada estaba llegando. Simplemente aún no había arribado. Los ricos pensaban que controlaban su imagen, poseían periódicos, patrocinaban caridades, construyeron bibliotecas y museos con sus nombres en ellos. Asumían gratitud pública por su generosidad. Entonces los periodistas llegaron y todo cambió. El término muckraker vino de Theodore Roosevelt. Lo tomó prestado del Pilgrim's Progress de John Bunyan, refiriéndose a un personaje que rastreaba lodo en lugar de mirar hacia el cielo. Roosevelt lo pretendía como crítica. Estos periodistas se enfocaban en la mugre de la sociedad en lugar de su progreso. Exponían corrupción en lugar de celebrar logros. Los muckrakers lo tomaron como cumplido. Sí, rastreaban lodo. Porque la sociedad estadounidense tenía mucho lodo que necesitaba ser rastrillado. El movimiento comenzó en las revistas. McClure's Magazine lideró el camino. Fundada en 1893 por Samuel S. McClure, publicaba periodismo investigativo serio junto a ficción y artículos de interés general. McClure entendió algo crucial. Los estadounidenses de clase media querían entender las fuerzas moldeando su mundo. Sentían que algo estaba mal con cómo operaban la riqueza y el poder.
Solo necesitaban que alguien se lo explicara claramente. En 1902, McClures publicó 3 series revolucionarias simultáneamente. Lincoln Stephens expuso corrupción política urbana en The Shame of the Cities. Ray Stannard Baker investigó condiciones laborales y desigualdad racial. Ida Tarbell comenzó su devastadora serie sobre Standard Oil. El trabajo de Tarbell golpeó más fuerte. Pasó años investigando las prácticas comerciales de John D. Rockefeller. Entrevistó ex empleados de Standard Oil, obtuvo documentos confidenciales, rastreó la historia de la compañía desde su fundación hasta su ascenso al poder monopólico. Lo que reveló conmocionó a los lectores. Rockefeller no había construido Standard Oil mediante productos o servicios superiores. Había usado tácticas despiadadas, acuerdos secretos con ferrocarriles para tarifas de envío preferenciales, precios predatorios para llevar a competidores a la quiebra, espionaje industrial, soborno, amenazas. La compañía destruía sistemáticamente a cualquiera que la desafiara. Tarbell escribió con precisión y moderación. No necesitaba sensacionalismo. Los hechos eran suficientemente condenatorios. Mostró cómo el monopolio de Rockefeller elevaba precios para consumidores mientras aplastaba pequeños negocios. Cómo el trust concentraba riqueza mientras creaba pobreza. Cómo la fortuna de un hombre venía a inmenso costo para miles de otros. La serie corrió de 1902 a 1904. Fue publicada como libro, The History of the Standard Oil Company, que se convirtió en bestseller. De repente, Rockefeller no era un capitán de industria, era un varón ladrón. Su riqueza no era logro admirable, eran bienes robados. Rockefeller intentó defenderse. Señaló su filantropía, las bibliotecas, las universidades, la investigación médica. ¿No debería contar su trabajo caritativo para algo? El público no lo compraba. Como dijo un crítico, Rockefeller estaba regalando con una mano lo que había robado con la otra. La filantropía no borraba los métodos usados para adquirir la fortuna. Dinero manchado de sangre permanecía dinero manchado, incluso cuando se donaba a buenas causas. Otros muckrakers siguieron el ejemplo de Tarbell. Upton Sinclair investigó la industria cárnica. Su novela The Jungle, publicada en 1906, expuso condiciones horribles en los mataderos de Chicago, carne podrida vendida a consumidores, trabajadores perdiendo dedos en maquinaria, ratas cayendo en las moledoras de salchichas. El público estaba horrorizado. El presidente Roosevelt, después de leerlo, invitó a Sinclair a la Casa Blanca y ordenó investigaciones. Sinclair en realidad había pretendido resaltar la explotación de trabajadores, las condiciones peligrosas, los salarios de pobreza, la falta de derechos, pero los lectores se fijaron en la comida contaminada. Como dijo Sinclair más tarde, apunté al corazón del público y por accidente le di en el estómago. Aún así, el libro logró resultados, la Ley de Alimentos y Drogas Puras y la Ley de Inspección de Carne, ambas aprobadas en 1906, directamente debido al impacto de The Jungle. David Graham Phillips atacó la corrupción política. Su serie The Treason of the Senate, publicada en 1906, mostró cómo industrialistas ricos controlaban senadores mediante soborno e influencia. Se suponía que el Senado representaba al pueblo. En cambio, servía a intereses corporativos. Phillips nombró nombres, documentó pagos, mostró los mecanismos de corrupción claramente. Los ataques se extendieron a industrias e individuos específicos. Thomas Lawson, un ex corredor de bolsa, escribió Frenzied Finance, exponiendo esquemas de manipulación de acciones. Charles Edward Russell investigó el Beef Trust. Ray Stannard Baker escribió sobre monopolios ferroviarios. Cada industria importante vino bajo escrutinio. Las revistas que publicaron estas exposiciones vieron disparar la circulación. McClures alcanzó cientos de miles de lectores. Collier's Weekly, Everybody's Magazine, The American Magazine, todas publicaron periodismo muckraking. Descubrieron que exponer corrupción vendía copias. Los lectores estaban hambrientos de esta información. Los ricos contraatacaron. Presionaron a anunciantes para boicotear revistas muckraking. Compraron periódicos para contrarrestar las narrativas. Contrataron firmas de relaciones públicas, una industria nueva, para mejorar sus imágenes. John D. Rockefeller, intentando rehabilitar la reputación de su padre, contrató a Ivy Lee, uno de los primeros profesionales de relaciones públicas de Estados Unidos.
Lee aconsejó un enfoque más suave, mostrar a Rockefeller como humano, fotografiarlo dando monedas a niños, enfatizar su fe religiosa, enfocarse en filantropía, no abordar directamente las críticas, solo inundar la zona con historias positivas hasta que las negativas se desvanecieran. Funcionó parcialmente. La imagen de Rockefeller mejoró algo, pero el daño fundamental permaneció. Los muckrakers habían mostrado que las grandes fortunas se construían sobre explotación. El público no podía no saber eso. Las investigaciones también condujeron a reformas concretas: la Ley de Alimentos y Drogas Puras, la Ley de Inspección de Carne, la Ley de la Comisión Federal de Comercio, la Ley Antimonopolio Clayton. Cada una abordó problemas que los muckrakers habían expuesto. El periodismo tuvo impacto real. Cambió leyes, cambió cómo los estadounidenses veían la riqueza. Para la élite de la Edad Dorada, esto fue devastador. Habían asumido que su riqueza confería autoridad, que su éxito probaba que merecían poder. Los muckrakers desafiaron esa suposición directamente. Mostraron que la riqueza a menudo venía de explotación, no talento, que el poder monopólico venía de corrupción, no eficiencia. El impacto psicológico fue significativo. Los ricos habían creído sus propias narrativas. Genuinamente pensaban que eran benefactores, creadores de empleos, constructores de nación. Los muckrakers los reenmarcaron como depredadores, ladrones, opresores. Ese reenmarcado fue difícil de sacudir. La opinión pública cambió dramáticamente. En 1880, la mayoría de los estadounidenses admiraban a industrialistas ricos. Para 1910, muchos los veían con sospecha u hostilidad abierta. El cambio no fue universal. Algunos aún defendían a los varones ladrones, pero el consenso se había agrietado. La riqueza ya no automáticamente comandaba respeto. Esto hizo el sistema social más difícil de mantener. Cuando la señora Astor organizaba bailes elaborados, los periódicos una vez los cubrían con admiración. Para principios de los 1900, la cobertura se volvió crítica. ¿Por qué los ricos gastaban fortunas en fiestas cuando trabajadores morían de hambre? Las mismas acciones que una vez parecieran glamorosas, ahora parecían obscenas. Los muckrakers también inspiraron a una generación. Los jóvenes leyeron estas exposiciones y decidieron luchar por reforma. Futuros progresistas, líderes laborales y políticos rastrearon su despertar al periodismo muckraking. Los artículos proporcionaron educación, mostraron cómo realmente funcionaba el poder, revelaron que el cambio era posible. Para 1912, la era muckraking estaba menguando. Las revistas enfrentaron presión económica. Los anunciantes retiraron apoyo. Algunas publicaciones cerraron, otras tonaron su crítica. El momento pico de exposición había pasado. Pero el daño desde la perspectiva de los ricos fue permanente. Los muckrakers habían destruido la autoridad moral de las fortunas de la Edad Dorada. Habían mostrado que la riqueza venía de explotación, que los monopolios dañaban al público, que el sistema estaba amañado. No podías retroceder de ese conocimiento. Una vez que los estadounidenses entendieron cómo realmente funcionaba su sociedad, no podían pretender lo contrario. Y ese entendimiento creó demanda de cambio, cambio real, el tipo que eventualmente desmantelaría la Edad Dorada completamente. Los muckrakers no destruyeron la Edad Dorada solos, pero proporcionaron la munición intelectual. Dieron a los reformadores los hechos que necesitaban, volvieron la opinión pública contra la riqueza sin control, hicieron el exceso continuado políticamente imposible. Y los ricos nunca los perdonaron por ello. Los trabajadores habían sido pacientes, décadas de paciencia, aceptando salarios de pobreza, soportando condiciones peligrosas, observando fortunas acumularse en la cima mientras ellos luchaban por alimentar a sus familias. Pero la paciencia tiene límites. Para la década de 1890, esos límites se habían alcanzado. A través de Estados Unidos, los trabajadores comenzaron a contraatacar. No con palabras, con huelgas, paros laborales, confrontaciones que a veces se volvieron violentas. La élite de la Edad Dorada descubrió que su riqueza dependía de trabajadores que habían decidido que habían tenido suficiente. La gran huelga ferroviaria de 1877 estableció el patrón. Comenzó en Virginia Occidental, cuando el ferrocarril Baltimore en Ohio recortó salarios. Los trabajadores se fueron. La huelga se extendió a lo largo de líneas ferroviarias a Maryland, luego Pensilvania, luego a través del país.
En semanas, decenas de miles de trabajadores habían dejado de trabajar. Los ferrocarriles trajeron rompehuelgas. Los huelguistas los combatieron. Estalló violencia en múltiples ciudades. En Pittsburgh, milicianos dispararon a multitudes, matando a 20. Los disturbios quemaron propiedad ferroviaria en respuesta. Millones de dólares en daños. La huelga duró 45 días antes de que tropas federales restauraran el orden. La década de 1880 trajo más conflictos. En 1886, el asunto Haymarket en Chicago conmocionó a la nación. Los trabajadores estaban en huelga por una jornada laboral de 8 horas. Durante un mitin pacífico, alguien arrojó una bomba a la policía. 7 oficiales murieron. La policía abrió fuego contra la multitud. 4 trabajadores murieron. 8 anarquistas fueron arrestados y juzgados. 4 fueron ahorcados, aunque la evidencia conectándolos con el bombardeo era tenue. El asunto Haymarket aterrorizó a los ricos. Si los trabajadores estaban dispuestos a usar bombas, ningún lugar era seguro. Las mansiones de la Quinta Avenida, los cottages de Newport, los vagones de tren privados, todos podían ser objetivos. La seguridad aumentó. Se contrataron guardias. La paranoia se instaló. Las huelgas continuaron. Trabajadores siderúrgicos, mineros del carbón, trabajadores textiles. Virtualmente cada industria importante experimentó agitación laboral. El patrón era consistente. Los trabajadores exigían mejores salarios o condiciones. La gerencia rechazaba. Los trabajadores hacían huelga. La gerencia traía trabajadores de reemplazo. A menudo seguía violencia. La huelga de Homestead de 1892 fue particularmente brutal. La planta de acero de Andrew Carnegie en Pensilvania. Los trabajadores hicieron huelga por recortes salariales. Henry Clay Frick, administrando la planta, contrató 300 detectives Pinkerton como seguridad privada. Los Pinkertons llegaron en barcaza. Trabajadores armados los encontraron en el muelle. Siguió una batalla de tiroteo de 12 horas. 10 murieron, docenas resultaron heridos. La milicia estatal eventualmente rompió la huelga. Los trabajadores perdieron. El sindicato fue destruido. Pero la reputación de Carnegie sufrió daño permanente. Había estado en Escocia durante la huelga, reclamando ignorancia de las tácticas de Frick. Nadie le creyó. El hombre que predicaba el evangelio de la riqueza había ordenado guardias armados disparar a trabajadores en huelga. La huelga Pullman de 1894 mostró la creciente organización laboral. Cuando la Pullman Palace Car Company recortó salarios sin reducir rentas en viviendas de la compañía, los trabajadores hicieron huelga. El American Railway Union, liderado por Eugene Debs, los apoyó rechazando manejar vagones Pullman. El boicot paralizó el tráfico ferroviario a nivel nacional. El presidente Cleveland intervino, envió tropas federales para romper la huelga, alegando que la entrega de correo estaba interrumpida. Los soldados forzaron los trenes. Debs fue arrestado. La huelga colapsó, pero demostró que los trabajadores podían organizarse a través de industrias. Eso asustó a los ricos más que las huelgas aisladas. Cada huelga trajo la misma respuesta de la gerencia: rehusarse a negociar, contratar reemplazos, usar violencia si es necesario. Los ricos vieron el compromiso como debilidad. Si cedías a un grupo de trabajadores, otros harían demandas. Mejor aplastarlos a todos. Pero las huelgas revelaron algo importante. La edad dorada dependía de mano de obra barata. Las mansiones requerían docenas de sirvientes mal pagados. Las fábricas necesitaban trabajadores dispuestos a aceptar salarios de pobreza. Los ferrocarriles no podían funcionar sin ingenieros y conductores trabajando largas horas por poco pago. Si esos trabajadores se negaban, todo el sistema se detenía. Esto dio a los trabajadores poder inesperado. No suficiente para ganar la mayoría de las huelgas. La gerencia usualmente prevalecía, pero suficiente para poner nerviosos a los ricos, suficiente para mostrar que su control no era absoluto, que sus fortunas dependían de la cooperación continua de personas que habían explotado. La opinión pública también estaba cambiando. Los estadounidenses de clase media, que una vez podrían haber apoyado a la gerencia, comenzaron a simpatizar con los huelguistas. Las exposiciones de los muckrakers habían mostrado la explotación. La gente entendía por qué los trabajadores estaban enojados. Cuando las milicias disparaban a trabajadores en huelga, parecía hombres ricos usando poder estatal para proteger ganancias. Esto creó presión política por reforma. Si las huelgas violentas eran la alternativa, tal vez concesiones modestas tenían sentido. Los políticos progresistas comenzaron a impulsar reformas laborales, límites en horas de trabajo, regulaciones de seguridad, el derecho a organizar sindicatos, nada radical, pero movimiento en dirección laboral. Los ricos resistieron todo.
Argumentaron que los negocios no podían sobrevivir con regulaciones, que los mercados libres requerían libertad completa, que los trabajadores eran libres de renunciar si no les gustaban las condiciones. La interferencia gubernamental destruiría la prosperidad estadounidense. Pero estaban perdiendo el argumento. Demasiadas personas habían visto la alternativa. El capitalismo sin restricciones había creado desigualdad obscena. Los trabajadores no eran libres de renunciar cuando renunciar significaba inanición. El mercado no estaba funcionando para la mayoría de los estadounidenses. Algo tenía que cambiar. El mayor cambio llegó en 1913. El Congreso aprobó la 16ª enmienda, creando un impuesto federal sobre la renta. Por primera vez, el gobierno podía gravar riqueza directamente. Los ricos habían luchado contra esto durante décadas. Intentos previos de impuestos sobre la renta habían sido declarados inconstitucionales, pero el movimiento progresista finalmente lo forzó. La enmienda fue ratificada en febrero de 1913. Para octubre, la primera ley de impuestos sobre la renta estaba vigente. Las tasas iniciales eran modestas, 1% sobre ingresos por encima de $3,000, hasta 7% sobre ingresos por encima de $500,000. Los ricos podían permitírselo fácilmente, pero el principio los aterrorizaba. Si el gobierno podía gravar ingresos, podía gravar riqueza. El poder de gravar era el poder de destruir, y las tasas solo subirían. Dentro de pocos años, cuando la Primera Guerra Mundial requirió gasto gubernamental masivo, las tasas superiores subieron dramáticamente. Para 1918, el escalón más alto pagaba 77%. Los días de acumular riqueza ilimitada sin impuestos habían terminado. El impuesto sobre la renta cambió la economía de todo. Construir una mansión se volvió menos atractivo cuando no podías quedarte con tanto de tus ganancias. Emplear 50 sirvientes tenía menos sentido cuando la nómina no era deducible contra menores ingresos netos. Organizar fiestas de $100,000 se sentía derrochador cuando los impuestos reclamaban la mayoría de tus ganancias. Los ricos se adaptaron, contrataron contadores para encontrar deducciones, establecieron fideicomisos para proteger dinero, movieron activos al extranjero. La evasión fiscal se convirtió en industria. Pero no podían evitar la tributación completamente. El gobierno estaba tomando su parte. Eso era permanente. Siguieron impuestos sucesorios. El gobierno gravó patrimonios cuando la riqueza pasaba a herederos. Esto previno que fortunas se acumularan a través de generaciones. Cada generación pagaba impuestos. Con el tiempo, esto erosionó incluso las fortunas más grandes. La combinación fue devastadora para la economía de la Edad Dorada. La agitación laboral hizo los negocios menos rentables. Los impuestos sobre la renta reclamaron mucho de lo que quedaba. Los impuestos sucesorios previnieron pasar fortunas completas a hijos. El sistema que había creado concentración masiva de riqueza estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Para 1915, el paisaje había cambiado. Los trabajadores estaban organizados. Las huelgas eran comunes. Las reformas progresistas estaban pasando. Los impuestos estaban subiendo. Los ricos aún tenían recursos enormes, pero la trayectoria era clara. Su posición se estaba debilitando. La Edad Dorada estaba terminando. Y luego llegó la guerra. La Primera Guerra Mundial aceleraría todo. La escasez laboral, los impuestos, los cambios sociales. El conflicto remodelaría la sociedad estadounidense tan completamente que la Edad Dorada nunca regresaría. Incluso si los ricos querían restaurarla, el mundo que la había hecho posible se había ido. Agosto de 1914. Europa estalló en guerra. El archiduque Franz Ferdinand asesinado en Sarajevo. Austria-Hungría declaró guerra a Serbia. Rusia se movilizó. Alemania invadió Bélgica. Francia entró. Gran Bretaña siguió. En semanas, el continente estaba envuelto en el conflicto más grande en la historia humana. Estados Unidos se quedó fuera. El presidente Wilson declaró neutralidad. La guerra era problema de Europa. Que ellos peleen. Estados Unidos continuaría con los negocios como de costumbre. Pero el conflicto cambió todo de todos modos. Incluso desde el otro lado del Atlántico, la Primera Guerra Mundial destruyó el mundo que había creado la Edad Dorada. Y lo hizo en formas que nadie anticipó. Primero, mató a la aristocracia europea.
literalmente. Jóvenes lores británicos se alistaron como oficiales y murieron en las trincheras. La nobleza francesa perdió hijos en Verdún. Príncipes alemanes cayeron en el Somme. La clase de oficiales venía desproporcionadamente de familias aristocráticas. Lideraban desde el frente. Morían en números enormes. Las estadísticas fueron asombrosas. Gran Bretaña perdió casi 3/4 millón de hombres. Una generación entera. El pariage fue devastado. Los patrimonios pasaron a parientes distantes. Líneas familiares antiguas terminaron. La estructura social que había sobrevivido siglos colapsó en 4 años. Y esa aristocracia había sido el modelo al que los millonarios estadounidenses aspiraban. Las mansiones de la Quinta Avenida fueron construidas para parecerse a palacios europeos. Los rituales sociales elaborados imitaban cortes europeas. Hijas estadounidenses se casaban con lores británicos para ganar títulos. Todo el sistema dependía de que la aristocracia europea valiera la pena imitar. Ahora esa aristocracia estaba muriendo en lodo belga. Los hijos de duques vivían en trincheras infestadas de ratas. Vizcondes comandaban hombres en ataques de gas. Condes morían anónimamente en fosas comunes. El glamour, el romance, los siglos de refinamiento, nada de eso los protegió de ametralladoras y artillería. Las élites estadounidenses observaron y absorbieron la lección. Los títulos no significaban nada cuando caían proyectiles. El linaje no detenía balas. La aristocracia europea que habían envidiado fue revelada como vulnerable, mortal, no seres superiores, solo personas privilegiadas que habían nacido en las familias correctas. La guerra también demostró que los gobiernos podían hacer cosas previamente consideradas imposibles. Movilización total, racionamiento, controles de precios, tributación masiva, ejércitos de conscripción, economías de comando. El capitalismo laissez-faire que había creado fortunas de la Edad Dorada fue suspendido. La supervivencia nacional requería control gubernamental. Y funcionó. Francia, Gran Bretaña y eventualmente Estados Unidos reorganizaron sus economías enteras para producción militar. Los gobiernos dirigieron mano de obra, asignaron recursos, controlaron precios. La mano invisible del mercado fue reemplazada por la mano visible de la planificación estatal. Y las sociedades no colapsaron, se adaptaron. Esto destrozó la certeza ideológica. Si los gobiernos podían dirigir economías durante la guerra, ¿por qué no podían regularlas durante la paz? Si la tributación podía aumentarse dramáticamente para financiar gasto militar, ¿por qué no podía permanecer alta para financiar programas sociales? La guerra demostró que la intervención gubernamental podía funcionar. Eso socavó cada argumento por capitalismo ilimitado. Cuando Estados Unidos entró al conflicto en abril de 1917, los cambios se aceleraron. El gobierno necesitaba dinero. Las tasas de impuestos sobre la renta se dispararon. El escalón superior alcanzó 77% para 1918. Los ingresos de impuestos sobre la renta aumentaron de aproximadamente 37 millones en 1914 a casi 1.000 millones en 1918. El gobierno también necesitaba mano de obra. Las mujeres entraron a fábricas por millones, tomando trabajos previamente reservados para hombres. Demostraron que podían hacer el trabajo. Ganaron independencia económica. Descubrieron que no necesitaban esposos o padres controlando sus ingresos. Cuando la guerra terminó, muchas se negaron a regresar a la sumisión previa. Esta transformación afectó a trabajadores domésticos dramáticamente. Las mujeres jóvenes que habían sido sirvientas descubrieron que podían ganar más en fábricas de municiones. El trabajo era peligroso, pero pagaba mejor que el servicio. Y crucialmente, cuando el turno terminaba, habían terminado. Podían ir a casa, tener privacidad, vivir sus propias vidas. Después de probar esa libertad, regresar a ser sirvienta se sentía intolerable. La escasez de ayuda doméstica se aceleró rápidamente. Familias que fácilmente habían empleado 30 o 40 personas antes del conflicto luchaban para encontrar 10. Los salarios para posiciones domésticas aumentaron, pero aún no podían competir con pago de fábrica y libertad. La crisis de sirvientes que había estado desarrollándose durante años se volvió aguda. Esto hizo las mansiones cada vez más inhabitables.
Un palacio de 50 habitaciones requería personal sustancial solo para mantenimiento básico. Sin eso, las casas se deterioraban, las habitaciones quedaban sin usar, los estándares declinaban, las familias deambulaban en edificios enormes que no podían mantener apropiadamente. El conflicto también cambió actitudes estadounidenses hacia la exhibición de riqueza. Cuando hombres jóvenes estaban muriendo en Francia, organizar fiestas elaboradas se sentía obsceno. El gobierno alentaba moderación. Los recursos necesitaban ir hacia apoyar tropas. El consumo conspicuo parecía antipatriótico. La sociedad continuó, pero suavizada. Los bailes se volvieron más pequeños. Las listas de invitados se acortaron. Los menús se simplificaron. No por requisitos legales, sino por presión social. El exceso se volvió embarazoso en lugar de impresionante. Los valores que habían impulsado la competencia de la Edad Dorada, quién podía organizar la fiesta más elaborada, construir la mansión más grande, poseer las joyas más extensas, de repente parecían triviales. El cambio psicológico fue profundo. Una generación de jóvenes llegó a la mayoría de edad durante el conflicto. Vieron morir la aristocracia. Vieron gobiernos controlar economías exitosamente. Vieron mujeres demostrar sus capacidades. Vieron exhibiciones de riqueza condenadas como derrochadoras. Cuando terminó la lucha, no querían regresar al sistema antiguo. Querían algo diferente. Los veteranos especialmente rechazaron valores de preguerra. Habían visto horrores, perdido amigos, presenciado matanza industrial. Regresar a casa para encontrar familias ricas aún viviendo en palacios mientras trabajadores luchaban se sentía mal. Muchos veteranos se radicalizaron. Algunos se unieron a movimientos laborales, otros apoyaron candidatos socialistas. Habían luchado por democracia en el extranjero y la querían aplicada en casa. La Revolución Rusa de 1917 aterrorizó a las élites estadounidenses. El zar derrocado, la aristocracia asesinada, la propiedad confiscada, los comunistas en el poder. Si podía pasar en Rusia, no podía pasar aquí. Los paralelos eran obvios. Desigualdad extrema, élites ricas fuera de contacto con la gente común, trabajadores empujados a puntos de quiebre. Rusia había explotado. Estados Unidos podría ser el siguiente. Este miedo empujó a algunas familias ricas hacia reforma modesta. Mejor aceptar impuestos más altos y alguna regulación que arriesgar revolución. Mejor bajar el tono de la ostentación que provocar a las masas. La autopreservación requería adaptación. Pero otros reaccionaron defensivamente, culparon a agitadores externos, afirmaron que la agitación laboral era causada por infiltrados comunistas, no quejas genuinas. Apoyaron represiones contra radicales, lucharon contra cada reforma. Esta resistencia continuaría a través de la década de 1920, pero era acción de retaguardia. El ímpetu había cambiado. El conflicto también interrumpió el flujo cultural transatlántico. Los estadounidenses habían estado comprando tesoros europeos durante décadas. La lucha hizo eso imposible. Las familias europeas tenían preocupaciones más urgentes que vender pinturas. Los mercados de arte se congelaron. Los estadounidenses que habían estado construyendo colecciones encontraron fuentes secas. Más importante, la relación cambió. Estados Unidos había sido el advenedizo, comprando cultura de Europa refinada. Pero Estados Unidos emergió del conflicto como nación acreedora. Los países europeos debían a Estados Unidos miles de millones. La dinámica de poder se había revertido. Los estadounidenses no necesitaban sentirse inferiores ya. Habían salvado Europa. Eso ganó respeto. Cuando llegó el armisticio en noviembre de 1918, Estados Unidos estaba transformado. Políticamente más progresista, socialmente más igualitario, económicamente más regulado. Las mujeres habían votado en algunos estados y estaban presionando por sufragio nacional. Los sindicatos laborales eran más fuertes, el gobierno era más grande, los impuestos eran más altos. El mundo de 1870, cuando las fortunas de la Edad Dorada comenzaron a acumularse, se había ido. Las suposiciones que apoyaban concentración ilimitada de riqueza habían sido destrozadas. El gobierno podía intervenir en economías. La aristocracia no era inherentemente superior. Las mujeres podían trabajar y votar. Los trabajadores podían organizarse. La desigualdad extrema era peligrosa.
Las familias ricas que habían construido palacios en la Quinta Avenida se encontraron en un país cambiado. Sus mansiones parecían anacrónicas, su estilo de vida parecía anticuado, sus valores parecían arcaicos. Podían continuar viviendo como antes, pero solo ignorando la realidad. La fundación se había agrietado, la estructura era inestable, y pronto comenzaría a derrumbarse. Cornelius Vanderbilt III heredó la mansión de su abuelo en 1926. No la quería. La casa en la Quinta Avenida y la calle 57 era magnífica. 130 habitaciones, una manzana entera. La residencia privada más grande en Manhattan. Había costado más de $3 millones construir en 1882. Representaba el pico de la ambición de la Edad Dorada. También costaba $30,000 anuales solo en impuestos a la propiedad. Suma calefacción, electricidad, mantenimiento básico y seguro. Y los costos de mantenimiento excedían $100,000 por año. Para realmente vivir allí significaba emplear al menos 30 miembros de personal. Eso agregaba otros 100,000 o más en salarios. Cornelius III era rico por cualquier estándar normal, pero no podía permitirse esa casa. Nadie podía, ya no. La economía había cambiado fundamentalmente. Su abuelo, Cornelius II, había vivido durante una era sin impuestos sobre la renta. Cada dólar ganado se quedaba. Acumular riqueza era directo. Hacer dinero, quedarse con dinero, comprar propiedad. Para 1926, el escalón superior del impuesto sobre la renta era 25%. Había sido 77% durante el conflicto reciente y subiría otra vez. Pero incluso al 25% significaba dar un cuarto de tu ingreso al gobierno antes de pagar cualquier otro gasto. Los impuestos sucesorios agravaron el problema. Cuando Cornelius II murió, su fortuna pasó con tributación mínima. Para la década de 1920, los impuestos sobre patrimonios reclamaban porciones significativas de riqueza heredada. El dinero que financió la construcción de la mansión no podía ser replicado por herederos enfrentando tributación moderna. La situación de sirvientes era igualmente imposible. Antes del conflicto, encontrar ayuda doméstica calificada era fácil. Los inmigrantes jóvenes necesitaban trabajo. Las posiciones domésticas, aunque mal pagadas, ofrecían empleo. Pero post-conflicto, las oportunidades se habían expandido. Las fábricas pagaban mejor. Las posiciones minoristas ofrecían más libertad. Menos personas estaban dispuestas a trabajar como ayuda residente. Aquellos aún dispuestos a servir exigían salarios más altos. El desequilibrio de oferta y demanda trabajaba a su favor. Si querías mayordomo, ama de llaves y personal adecuado, pagabas tasas premium y aún luchaba para llenar posiciones. Las matemáticas no funcionaban. Mantener un palacio de la Quinta Avenida requería tal vez $250,000 anuales. Para generar eso después de impuestos requería ganar considerablemente más. Necesitabas una fortuna enorme produciendo ingresos sustanciales, e incluso entonces, la mayor parte de esa fortuna iría hacia mantener una casa. Cornelius III miró los números e hizo una decisión racional: vender. La casa fue a Bergdorf Goodman por $7 millones. Querían el terreno, no el edificio. Dentro de meses, la mansión fue demolida. No estaba solo. Arriba y abajo de la Quinta Avenida, cálculos similares estaban ocurriendo. La viuda de Andrew Carnegie vendió su mansión en 1926. La casa tenía apenas 27 años. Había sido construida para durar siglos. Duró menos de 3 décadas. Las mansiones Astor bajaron. La casa Havermeyer fue demolida. El palacio del senador Clark, que había costado $7 millones y tomado 7 años construir, fue derribado en 1927. Una por una, los monumentos al exceso de la Edad Dorada desaparecieron. Las familias vendiendo no estaban en bancarrota. Muchas permanecían ricas, pero la riqueza no era suficiente. Necesitabas recursos extraordinarios para mantener estos palacios, y cada vez más, los recursos requeridos excedían lo que incluso familias ricas podían justificar gastar. Algunos intentaron adaptarse. Cerraron pisos. Vivieron en solo pocas habitaciones. Redujeron personal a mínimos absolutos. Pero vivir en una mansión de 50 habitaciones con 5 miembros de personal significaba que la casa se deterioraba. Las habitaciones quedaban sin calentar. Las goteras no se reparaban. Los estándares declinaban. Los edificios requerían personal completo o se desmoronaban. Otros intentaron convertir mansiones a otros usos, volverlas apartamentos, oficinas, clubes. Pero los edificios no fueron diseñados para conversión. Las habitaciones eran demasiado grandes, los diseños demasiado específicos. Los sistemas eléctricos y de plomería estaban anticuados.
convertir costaba más que demoler y construir nuevo. Los valores del terreno hacían la demolición inevitable de todos modos. Un lote de la Quinta Avenida valía millones, pero solo si podías construir algo rentable en él. Una mansión albergando una familia no generaba ingresos. Un edificio de apartamentos albergando docenas de familias o un edificio comercial con tiendas y oficinas generaba ingresos sustanciales. La lógica financiera era abrumadora. Vender el terreno, demoler la mansión, construir algo moderno. Los desarrolladores pagaban precios premium porque sabían que podían hacer dinero. Las familias aceptaban porque mantener las casas significaba lentamente ir a la quiebra. El costo emocional fue significativo. Estos no eran solo edificios, eran hogares familiares, lugares donde niños habían crecido, donde bodas habían ocurrido, donde padres y abuelos habían vivido. Vender significaba admitir que esa era había terminado, que los días de gloria de la familia habían pasado. Algunos descendientes lucharon por mantener casas, pidieron dinero prestado, difirieron mantenimiento, lucharon, pero la mayoría eventualmente se rindió. La economía era ineludible. No podías mantener mansiones de la Edad Dorada con ingresos post-Edad Dorada. Las demoliciones ocurrieron rápidamente una vez que comenzaron. Las cuadrillas de demolición podían derribar una mansión en semanas. Las fachadas de piedra caliza que habían tomado años tallar fueron aplastadas a escombros. Los interiores ornamentados fueron destripados. Algunos elementos arquitectónicos fueron salvados y vendidos a coleccionistas o museos. La mayoría fue a vertederos. Las fotografías de la era muestran la vista surrealista de estos palacios siendo destruidos. Muros derribados, techos colapsados, fachadas elegantes con agujeros. El contraste entre la grandeza de los edificios y su destrucción violenta era marcado. Lo que tomó años construir, tomó días destruir. Nueva York no estaba sola. Patrones similares se desarrollaron en otras ciudades. Las mansiones de Chicago bajaron. Los patrimonios de Filadelfia fueron vendidos. Los cottages de Newport se desempeñaron ligeramente mejor porque eran casas de vacaciones, no residencias de todo el año. Pero incluso allí, muchos fueron demolidos o cayeron en negligencia. La velocidad de la transformación conmocionó a observadores. En 1890, la Quinta Avenida estaba alineada con mansiones. Para 1930, la mayoría se habían ido. 40 años de construcción a demolición. Edificios diseñados para durar siglos no sobrevivieron la mitad de eso. Lo que los reemplazó contaba su propia historia. Tiendas departamentales, edificios de oficinas, casas de apartamentos, empresas comerciales abiertas a cualquiera con dinero para gastar. El distrito residencial exclusivo se volvió de uso mixto. El acceso público reemplazó privilegio privado. El paisaje físico reflejaba valores sociales cambiados. Pocas mansiones sobrevivieron. La casa de Henry Clay Frick se convirtió en museo como él había planeado. Su viuda vivió allí hasta 1931. Entonces la colección Frick abrió al público. Permanece hoy uno de los grandes pequeños museos del mundo. La mansión de Andrew Carnegie sobrevivió más tiempo que la mayoría antes de finalmente ser demolida en 1940. Para entonces había estado sin usar durante más de una década. Nadie quería comprarla, nadie podía mantenerla. Eventualmente el terreno era demasiado valioso para dejar vacante. Los sobrevivientes fueron excepciones. El Museo Cooper Hewitt ahora ocupa la antigua mansión de Andrew Carnegie en la calle 91. Una casa Carnegie diferente que fue convertida en lugar de demolida. El Museo de la Ciudad de Nueva York ocupa lo que una vez fue una mansión. Un puñado de otros se convirtieron en clubes o instituciones. Pero la gran mayoría se fue. Donde la mansión Vanderbilt estuvo, ahora está Bergdorf Goodman. Donde las casas Astor estuvieron, ahora es bien raíz comercial. La evidencia física de la Edad Dorada mayormente desapareció. Los edificios que anunciaban riqueza tan fuerte fueron silenciados. Las demoliciones representaron más que pérdida arquitectónica. Marcaron el fin de un sistema económico.
El fin de una estructura social. El fin de una era cuando la acumulación ilimitada de riqueza era posible, y mantener palacios privados era factible. Los herederos no fueron fracasos, simplemente vivieron en tiempos diferentes. Tiempos con impuestos más altos, costos más altos, valores diferentes. Tiempos cuando gastar $250,000 anualmente en una casa parecía derrochador en lugar de admirable. Tiempos cuando realidades económicas hacían tal gasto imposible incluso para los ricos. La Edad Dorada había construido sus monumentos. Y entonces cambios económicos y sociales hicieron esos monumentos insostenibles. Las mansiones bajaron no por desastre o destrucción deliberada, sino porque nadie podía permitirse mantenerlas en pie. Las décadas de 1920 y 30 transformaron la Quinta Avenida más allá del reconocimiento. Donde castillos franceses habían estado, torres Art Déco surgieron. Donde palacios privados habían ocupado cuadras enteras, edificios de apartamentos alojaban cientos de familias. La calle que había simbolizado el exceso de la Edad Dorada se convirtió en una vía comercial. El estilo arquitectónico de lo que reemplazó las mansiones cuenta su propia historia. Art Déco era moderno, líneas limpias, patrones geométricos, sin pretensión histórica. Estos edificios no intentaban parecer palacios europeos, se anunciaban como completamente estadounidenses y contemporáneos. El futuro, no el pasado. El nuevo edificio de Bergdorf Goodman en el sitio Vanderbilt abrió en 1928, elegante pero comercial. Cualquiera con dinero podía entrar, no se requerían credenciales sociales, no había tarjetas de visita, no había introducciones, solo camina y compra. La democratización estaba completa. Donde los 400 de la sociedad una vez se reunieron, miles ahora navegaban. Los apartamentos que reemplazaron otras mansiones siguieron patrones similares. Edificios como 740 Park Avenue, completado en 1930, alojaban familias ricas. Pero en lugar de una familia por cuadra, docenas vivían en el mismo edificio. Compartían dirección, compartían lobbies, compartían personal. El aislamiento extremo de la mansión de la Edad Dorada se había ido. Estos apartamentos eran lujosos, habitaciones grandes, techos altos, detalles finos, pero seguían siendo apartamentos. No empleabas 30 personal. El edificio proporcionaba porteros, mantenimiento, limpieza. Los servicios fueron profesionalizados y compartidos, más eficiente, menos derrochador, más adecuado para los tiempos. La lógica económica era ineludible. Un edificio de apartamentos generaba ingresos para propietarios, mientras proporcionaba eficiencia de vivienda para residentes. El terreno era usado productivamente. Los impuestos podían cubrirse con ingresos de renta. Los edificios se sostenían financieramente en formas que las mansiones unifamiliares nunca podrían. Pero no todo fue demolido. Pocas estructuras de la Edad Dorada sobrevivieron, transformando su propósito. Se convirtieron en museos, clubes, escuelas, instituciones culturales. La supervivencia requería acceso público. Los palacios privados se convirtieron en recursos públicos. La colección Frick abrió en 1935. Henry Clay Frick había planeado esto. Su mansión fue diseñada para eventualmente alojar su arte. Cuando su viuda murió en 1931, la casa y colección se transfirieron a un fideicomiso. Las renovaciones adaptaron el edificio para uso museo. Abrió a visitantes que una vez nunca habrían sido admitidos. Caminar por el Frick hoy se siente como visitar una mansión de la Edad Dorada congelada en el tiempo. Las pinturas que Frick coleccionó aún cuelgan. Los muebles permanecen. Las habitaciones están arregladas mucho como estuvieron cuando vivió allí, excepto que ahora cualquiera puede visitar. Paga admisión y entras a un mundo que una vez fue completamente privado. La Biblioteca Morgan siguió camino similar. La biblioteca personal de J.P. Morgan se convirtió en museo después de que su hijo la donara al público en 1924. El edificio fue expandido pero retuvo su carácter original. Los libros raros, manuscritos y obras de arte que Morgan coleccionó ahora están disponibles para académicos y visitantes. Estas instituciones preservaron no solo edificios, sino colecciones enteras. El arte que los varones ladrones acumularon no se desvaneció, se hizo accesible. En forma irónica, sus fortunas terminaron sirviendo el bien público que a menudo ignoraron mientras vivos. Otras mansiones se convirtieron en clubes, el University Club, el Metropolitan Club,
Organizaciones privadas compraron los edificios y los adaptaron. Los miembros, en lugar de familias solas, ahora usan las habitaciones grandes, aún exclusivo, pero sirviendo propósitos más amplios que un hogar. Algunas se convirtieron en escuelas o centros culturales. El edificio que ahora aloja el Museo de la Ciudad de Nueva York comenzó como residencia privada. El Museo de Diseño Cooper Hewitt Smithsonian ocupa la mansión de Andrew Carnegie en la calle 91. Los edificios encontraron nueva vida sirviendo propósitos educativos. Pero estos sobrevivientes fueron excepciones. Por cada mansión que fue reutilizada, 10 fueron demolidas. La mayoría de la arquitectura de la Edad Dorada simplemente se desvaneció. Cuadra tras cuadra que había sido residencial se volvió comercial. La transformación física reflejó la social. La preservación de Newport ocurrió diferentemente. Los cottages de Rhode Island sobrevivieron porque eran casas de vacaciones, no residencias primarias. Los costos de mantenimiento, aunque sustanciales, eran manejables para familias ricas que los usaban estacionalmente. Y eventualmente, muchos fueron donados a la Sociedad de Preservación del Condado de Newport. Hoy, turistas visitan los Breakers, Marble House y otras mansiones de Newport. Caminan por habitaciones que una vez hospedaron bailes de sociedad. Ven la opulencia de primera mano. Las casas funcionan como museos, enseñando a visitantes sobre una era que terminó hace un siglo. El movimiento de preservación mismo emergió parcialmente de observar las demoliciones de la Quinta Avenida. Conforme mansión tras mansión desaparecía, algunos reconocieron que se estaba perdiendo historia arquitectónica. Se formaron organizaciones para salvar edificios significativos. Se aprobaron leyes de preservación histórica. Pero demasiado tarde para la mayoría de las estructuras de la Edad Dorada. Lo que sobrevivió en Nueva York fueron mayormente edificios que tenían respaldo institucional. Museos, bibliotecas, clubes, organizaciones con recursos para mantener estructuras y razones convincentes para guardarlas. Familias individuales no podían sostener palacios, pero instituciones con dotaciones y apoyo público podían. Las mansiones demolidas dejaron casi nada atrás. Algunos elementos arquitectónicos fueron salvados: puertas, repisas, paneles. Terminaron en museos u otros edificios. Pero las estructuras mismas se desvanecieron completamente. En muchos casos, incluso fotografías son escasas. Los edificios existieron durante periodos tan cortos que la documentación es limitada. Este borrado fue notablemente completo. Un visitante a la Quinta Avenida hoy ve casi ninguna evidencia de la Edad Dorada. Los edificios se fueron. Las familias que los construyeron son notas al pie en historia. El sistema social que lo sostuvo todo se ha desvanecido. Solo las historias permanecen. Los edificios Art Deco que reemplazaron las mansiones son ahora históricos ellos mismos. El edificio Chrysler, el Empire State Building, Rockefeller Center. Estas estructuras de las décadas de 1920 y 30 definen el horizonte de Nueva York. Representan un conjunto diferente de valores: poder corporativo en lugar de riqueza individual, modernismo en lugar de imitación histórica, comercio en lugar de exclusividad. En cierto sentido, los edificios de reemplazo son más democráticos. Miles de personas trabajan en una torre de oficinas, una familia vivió en una mansión. El terreno sirve más gente, la arquitectura es más eficiente, el impacto social es más amplio. Por esas medidas, el cambio fue progreso. Pero algo se perdió también: la artesanía, los materiales, la ambición pura de construir un palacio privado en ciudad moderna. Las mansiones de la Edad Dorada fueron excesivas, derrochadoras, monumentos a desigualdad. También fueron logros artísticos. La labor y habilidad que fue en ellas no puede replicarse. La economía moderna hace tales edificios imposibles. Incluso billonarios hoy no construyen palacios urbanos de 100 habitaciones. Los costos son demasiado altos, el personal no está disponible, los impuestos son prohibitivos, el clima social condena tal exhibición.
La combinación de factores económicos y culturales que hizo posibles mansiones de la Edad Dorada ya no existe. Así que lo que nos queda son las excepciones: el Frick, la Biblioteca Morgan, los Cottages de Newport, ventanas a hundo desvanecido, ejemplos cuidadosamente preservados de era que terminó hace siglo. Nos dejan ver cómo los ricos una vez vivieron, y nos recuerdan que nada, no importa cuán sólido parezca, es permanente. La Edad Dorada construyó sus monumentos. Entonces fuerzas económicas, cambios sociales y valores cambiantes destruyeron la mayoría de ellos. Las bolas de demolición que derribaron mansiones Vanderbilt en la década de 1920 demolieron más que edificios. Demolieron sistema social, estructura económica, forma de vida que había parecido inquebrantable, pero resultó notablemente frágil. Lo que sobrevivió lo hizo transformándose, abriéndose al público, sirviendo propósitos más amplios. Los palacios privados que se volvieron instituciones públicas perduraron. Los que permanecieron exclusivamente privados se desvanecieron. Eso podría ser la lección final. Riqueza que sirve solo ella misma no dura. Fortunas que benefician solo sus dueños se dispersan. Edificios que alojan solo una familia se demolen. Pero recursos dedicados a beneficio público pueden perdurar. Las colecciones de arte, las bibliotecas, los museos. Estos legados sobrevivieron las fortunas que los crearon. La Edad Dorada terminó. Sus mansiones cayeron. Su sistema social colapsó. Pero transformado en instituciones sirviendo a todos, algo de lo que creó sobrevive. No como monumentos a riqueza, sino como recursos para aprender. No como lujo privado, sino como herencia compartida. La era terminó. Pero pedazos de ella, reutilizados y democratizados, permanecen.